Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice representar la función f de x igual a e elevado a x cuadrado, determinando antes sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y sus asíntotas. Bueno, entonces bueno, tenemos la función f de x igual a e elevado a x cuadrado. Bueno, para hacer lo que me piden voy a necesitar la primera derivada y la segunda. Entonces las voy calculando. La derivada de esta exponencial sería e elevado a una función, por lo tanto sería la derivada del exponente por la propia función exponencial. Y en la segunda derivada, ahora la segunda derivada tenemos esto como un producto de funciones. Entonces sería la derivada del primer factor, o sea, 2 por la segunda sin derivar, más la primera función ahora sin derivar, el primer factor, por la derivada de este factor. Este ya lo hemos visto antes, sería 2x otra vez por e elevado a x cuadrado. Y por tanto, sacando de factor común a e elevado a x cuadrado, esto me queda 2 más 4x cuadrado. Entonces, esto puede ser 2 más 4x cuadrado por e elevado a x cuadrado. Vale, es importante notar que tanto la función como sus derivadas son funciones continuas, ¿vale? La exponencial es una función continua, un polinomio x cuadrado también, la composición de funciones continuas es continua en todos los puntos y aquí lo mismo, esto es un polinomio por una continua, entonces el producto de continuas es continuo, lo mismo, polinomio por una. Vale, esto es importante a la hora de determinar el signo porque para saber cuándo la función crece, cuándo no crece, cuándo es cóncava, cuándo es convexa, necesitamos saber el signo de cada una de las derivadas. Entonces, al ser funciones continuas, se me simplifica el estudio. Entonces sería, bueno, vamos a ver, signo de la primera derivada. Bueno, pues como es continua, precisamente, ¿dónde puede cambiar de signo? Donde la derivada valga cero. ¿Vale? Entonces, para que valga cero, esto es una exponencial que siempre es distinto de cero, entonces para que valga cero tiene que ser cero esto. Entonces, la única posibilidad es que x valga cero. Y entonces tendríamos ahí la recta de números. Y entonces tendríamos el cero, que puede ser donde cambie el signo. Entonces lo que hago es estudiar el signo en cada uno de los intervalos en los que me queda dividida la recta. Para ello, bueno, puedo coger cualquier punto que vea claramente que está en uno de los dos puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a coger aquí el menos 1, sustituimos y me queda 2 por menos 1 por e elevado a menos 1 al cuadrado. Aquí esto es igual a menos 2 por e elevado a 1. Bueno, una exponencial siempre es positivo y multiplicado por menos 2 esto me queda negativo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí la derivada es negativa y por lo tanto la función es decreciente. Vale, en el intervalo 0 e infinito podemos coger, por ejemplo, un punto que esté en ese intervalo, el 1, y evaluamos el signo de la derivada. Vale, como hemos dicho, la exponencial siempre es positivo y esto de aquí es positivo, por tanto, esto me queda igual a 2 por e, que es mayor que 0. Por lo tanto, aquí la derivada es positivo, ¿vale? Y por lo tanto la función es creciente. ¿Vale? Por lo tanto, me está diciendo determinando sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces la función es creciente en 0 e infinito y decreciente en menos infinito 0. ¿Vale? Y por tanto, al ser continua y la derivada continua también, la función continua y la derivada continua, aquí podríamos asegurar que la función f tiene un mínimo en x igual a 0. ¿Vale? Porque sería si la función viene decreciendo de menos infinito a 0 y luego crece y la función es continua, tiene que tener un mínimo en ese punto. Un segundo, me voy a hacer aquí un poco de hueco.
Así. Bueno, vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Vale, el signo de la segunda derivada. Vale, la segunda derivada era 2 más 4x cuadrado por e elevado a x cuadrado. Bueno, y lo mismo, al ser una función continua, ¿dónde puede cambiar de signo? Donde la segunda derivada valga 0. Entonces, esto vemos que es una exponencial que siempre es distinto de 0. Entonces, esto vale 0 solo cuando este factor vale 0. 2 más 4x cuadrado igual a 0. Entonces, despejando un poco, me quedaría 4x cuadrado igual a menos 2. X cuadrado igual a menos 2 partido 4, que es menos un medio. Y por tanto aquí no hay solución. No puede ser x cuadrado igual a un valor negativo. Por lo tanto, al no haber solución, que siempre nunca vale 0 la segunda derivada, entonces esto quiere decir que tiene signo constante. La segunda derivada tiene signo constante, no cambia de signo. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos representar de la misma forma. Y bueno, tengo aquí la recta, entonces podría coger cualquier punto. Si siempre va a tener el mismo signo, calculo el signo que tiene en cualquier punto. Y entonces sería la segunda derivada, por ejemplo, más sencillo de calcular es en el 0. Y esto me queda 2 por e a la 0, que vale 1. 2 por 1, 2. Esto es mayor que 0, es positivo. Entonces, la segunda derivada es positiva siempre. Y por tanto, en cuanto a curvatura, si la segunda derivada es mayor que 0, esto quiere decir que es cóncava. Es decir, que tiene la curvatura de este tipo. ¿Vale? Que siempre si cogemos dos puntos cualquiera de la curva, el segmento queda por encima de la gráfica. ¿Vale? No significa que tenga que haber un mínimo obligatoriamente, sino que siempre, si cogemos el segmento con los dos puntos, está por encima. ¿Vale? Entonces es cóncava siempre. En todos los números reales. Vale. Entonces tenemos intervalos de crecimiento y decrecimiento, los tenemos, extremos relativos los tenemos, concavidad y convexidad lo tenemos y asíntotas. Vale, asíntotas. Vale, asíntotas verticales no hay. Por ejemplo, un motivo porque f de x es continua. ¿Vale? Normalmente una asíntota vertical tenemos una situación en que en los ejes tengo una recta vertical que la función tiende hacia infinito. Entonces, normalmente en estos casos la función no es continua. Entonces, si la función es continua, no hay asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. Bueno, pues sería, calculamos el límite. Cuando x vamos a calcular ya en el más y menos infinito, porque se calcula igual, de la función. Y esto me va a quedar e elevado a infinito, a más infinito en los dos casos, porque esto me va a quedar positivo. Y entonces esto es más infinito, por lo tanto no hay asíntotas horizontales. Un segundo, me voy a hacer aquí un poco de hueco. Vale. Y asíntotas oblicuas. Bueno, pues tendría que calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito también de e a la x cuadrado. Bueno, pongo ya más o menos infinito en los dos casos porque el resultado va a ser el mismo. Entonces, para determinar la pendiente de esa asíntota oblicua, tendría que calcular este límite. Bueno, este límite es infinito partido infinito. Le aplicamos L'Hopital y entonces me queda el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Bueno, esto me queda más infinito partido más o menos infinito. Entonces por L'Hopital me quedaría 2x por e a la x cuadrado partido 1 y este límite es más o menos infinito. Depende del signo de la x si tiende hacia más o menos infinito. Entonces asíntotas oblicuas no hay tampoco. ¿Vale? Pues entonces con toda esta información vamos a dibujar la gráfica.
Vale. Sabemos que, por ejemplo, vamos a calcular algún punto. Cuando x vale 0, e elevado a la 0 al cuadrado vale 1. Entonces, cuando x vale 0, la función vale 1. Luego sabemos que aquí viene decreciendo todo el rato, luego va creciendo y que la función es cóncava. Es cóncava, entonces tiene una gráfica de este tipo. Entonces, ahora simplemente para dibujarla medio correctamente, podríamos calcular algún punto más, pues por ejemplo, cuando vale 1, luego por otro lado, además es simétrica también esta función. Bueno, cuando vale 1 me queda e elevado a 1, que es aproximadamente 2,7, estaría por aquí. Y cuando vale 2 me quedaría e elevado a la cuarta, que e elevado a la cuarta, lo calculamos ahora, me queda ya 54,59. Entonces directamente esta gráfica ya en el 2 ya se me sale. Y aquí valdría esto. Entonces, bueno, esto va a ser un poco difícil de dibujar así, pero bueno, la función viene decreciendo muy rápidamente. Aquí alcanza el mínimo y luego crece y aquí crece muy rápidamente. Entonces la gráfica sería de este estilo. Bueno, y así el ejercicio queda terminado.